niño pobre, el mendigo negro y el millonario. Una historia de esperanza. Luces brillantes reflejándose en cristales de copas elegantes. El ruido de risas y conversaciones susurradas llenaba cada rincón de la lujosa mansión. Gustavo Hernández, un millonario hecho a sí mismo, sonreía a la multitud. Su aura poderosa lo rodeaba como un manto. Este era su mundo, un universo de oportunidades y glamour. Pero en un instante, su vida daría un giro inesperado. ¡Es mi hermano!, resonó una voz infantil en medio del bullicio y Gustavo se congeló. Su hijo, del pequeño Axel, señalaba a un niño de 10 años que se acercaba. Su rostro reflejaba sorpresa y un poco de miedo. ¿Hermano? ¿De quién hablaba Axel? El corazón de Gustavo se aceleró. Una opresión en el pecho le dijo que algo sombrío se avecinaba. No tenía idea de que existía otro hijo. Su mente comenzó a girar. Un segundo más tarde, la mirada del niño se encontró con la suya. Era un niño que había crecido en un O, así se llamaba. El aire se volvió tenso y la multitud a su alrededor pareció desvanecerse en un susurro. En las sombras de la gala, Maraya, una mujer de mirada profunda y cansada, escuchó la revelación. Era la madre de David, un secreto que había guardado con dolor. Sus manos temblaban mientras recordaba el día en que su bebé fue arrebatado de sus brazos. Sus gritos ahogados aún resonaban en su corazón. ¿Cómo había llegado allí? Asistiendo a un evento en el que nunca debió estar. La vida en la calle había sido dura. Pero ese niño que ahora llamaba hermano a Axel, era su carne y su sangre. Gustavo, aturdido, se preguntó si todo lo que había construido valía la pena. Su imperio, su fortuna, todo brillaba. El hecho de que pudiera tener un hijo fuera de su mundo saturado de riqueza encendía un fuego de crisis en su alma. Las miradas inquisidoras de sus amigos y colegas se sentían como dagas. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán? La mente de Maraya, al mismo tiempo, sé. El murmuro de la multitud creció al recibir la noticia. ¿No era solo un niño? ¿Qué le pasaría a la imagen impecable del millonario? La presión aumentaba en la sala. Un espectáculo inesperado tomó forma. Y cada susurro y mirada se convirtió en una declaración en voz alta. ¿Qué estás escondiendo, Gustavo? La voz de Maraya quebró el alboroto, poderosa y desgarradora. La revelación de su conexión con David no solo desataba un secreto, sino que también destapaba las verdades inquietantes sobre el oscuro origen de su fortuna. La tensión era palpable. Un remolino de emociones crudas y verdades que amenazaban con desmantelar la fachada de su vida perfecta. De repente se hicieron evidentes las líneas entre lo que es correcto y lo que se ha hecho. La pregunta se instaló en el aire, picante y cortante. ¿Quién realmente merece amor y protección? ¿Y a qué precio se puede mantener unida una familia repleta de secretos y traiciones? Con el corazón latiendo en un ritmo frenético, Ilá dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La tensión era palpable en la sala. Gustavo estaba atrapado entre la mirada expectante de su hijo y la revelación impactante que lo había sacudido. Una multitud aturdida murmuraba a su alrededor, algunos con la boca abierta,
otros cubriendo sus bocas con manos temblorosas. María miraba a su hijo, David, con una mezcla de amor y miedo. Y si lo perdía de nuevo. Pero la atmósfera se tornó más pesada aún, cuando un grito rompió el murmullo. «Él no es tu hermano». La voz provenía de una figura familiar en la multitud. Era Julia. Su enfado era palpable. Entre rabia y tristeza había perdido el control. Las miradas se volcaron hacia ella, cuestionándose si había oído bien. «¿Cómo te atreves, Gustavo, decir que tienes un hijo oculto mientras yo?» La acusación pendía en el aire como una espada sobre la cabeza de Gustavo. Su mundo, ordenado y exitoso, comenzó a desmoronarse. Julia Yo intentó justificar, pero su voz se perdió en el caos que ya se había desatado. Las conversaciones se volvieron gritos. Y cada palabra fue una piedra lanzada a la construcción frágil de su vida perfecta. David, sintiéndose no solo fuera de lugar, sino también en peligro, dio un paso atrás, sus ojos grandes y llenos de incertidumbre. La mirada de Maraya se enfocó en Julia. «Lo sabía. Eres tú». Su tono era un susurro helado, pero claro. El pánico se encendió en la expresión de Julia. «¿Qué sabes de mí?» «Sé que...» María titubeó, el miedo estirando su voz. «Eres la que me robó a mi hijo. Eres la razón por la que viví en la calle sin él». Gustavo quedó impactado. La revelación era devastadora. No solo había una historia oculta de secretos entre él y María, sino que Julia, la mujer con la que había compartido su vida, estaba enredada de manera oscura en esto también. Una cruel red de engaños y traiciones. «Eres una loca», dijo Julia con fría determinación. Sin embargo, el sudor en su frente delataba su angustia. Los murmullos de los invitados crecían, pasando de la incredulidad al juicio. «Nadie te cree», añadió, pero su voz temblaba. David miraba la escena con ojos aterrorizados. Ya no era solo un niño sin hogar. Ahora era el hijo de dos padres en conflicto, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. De repente, una mujer mayor se acercó a ellos, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Desde cuándo lo sabes, Julia?» Su tono era punzante, como un cuchillo afilado, directo al corazón de la esposa de Gustavo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se atrevía a moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Cada susurro, cada mirada se hizo más aguda. Un secreteo sutil revelaba que Julia había estado al tanto de David mucho antes de que Gustavo llegara a conocerlo. Sus amigos, sus colegas, todos estaban prestando atención. «Es suficiente», dijo Julia, tratando de recuperar el control de la situación, pero era un esfuerzo inútil. Algo en su voz ya no resonaba con autoridad. La mirada de Maraya se encendía. Cada palabra de Julia era una nueva chispa en la pólvora. Y de repente, el evento que todos esperaban con ansias se convirtió en una tormenta de emociones. La presión fue tal que un vaso se rompió en la mesa de al lado. El sonido del cristal, fragmentándose, rompió el vacío de la sala. Gustavo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaban palabras vacías cuando había tan? Todo se desbordaba. Toda la vida de Gustavo se desmoronaba. Una gran verdad, un secreto tan oscuro como el vino en las copas, se hizo evidente. Nadie estaba a salvo. La línea entre amor y traición había desaparecido. Y en ese momento, un golpe sordo resonó a través del salón. La puerta principal de la mansión se cerró de golpe. Un hombre alto, con una mirada oscura y decidida, apareció en el umbral. «Vengo a buscar lo que es mío». Las palabras cayeron pesadas como una carga. Era el padre biológico de David,
y su llegada prometía desatar aún más caos. La escena estaba lista para un desenlace inesperado. El hombre alto, con su mirada profunda y autoritaria, rompió el silencio de la sala como un trueno en un día despejado. «Soy yo, Pablo», dijo con voz grave, y cada sílaba parecía vibrar en el aire pesado de tensión. Los murmullos se hicieron más intensos, como un torrente de agua desbordándose. «Vengo a buscar lo que es mío. David es mi hijo». Gustavo dio un paso atrás, atónito. El mundo a su alrededor comenzó a girar. Maraya se cubrió la boca. Sus ojos se ampliaron con la revelación. Julia, por su parte, palideció, como si toda la sangre le hubiera sido drenada del rostro. «¿Qué estás diciendo?». La confusión y el pánico bailaban en su voz. David, aferrado a la mano de Maraya, parecía un pequeño cordero acorralado, con sus ojos grandes reflejando el caos que se desataba a su alrededor. «Papá, ¿es cierto?», preguntó, temblando, como si la palabra papá ahora tuviera un peso que nunca antes había tenido. Las miradas se volvieron hacia él, cada espectador sintiendo el peso de la revelación. «Claro que lo es», insistió Pablo, su tono aún firme. «7 años atrás tuve que dejar a Maraya, pero nunca olvidé a nuestro hijo. Y ahora que lo he encontrado, no dejaré que esto continúe. Él es mío». Su voz resonaba con una pasión que cortaba el aire en pedazos. La sala se llenó de murmullos inquietos, todos cuestionándose cómo habría podido pasar esto desapercibido. Gustavo sintió que el aire le faltaba, como si una mano invisible le apretara el pecho. Dentro de él, una batalla se libraba. ¿Quién era realmente este hombre? Los ricos secretos que había acumulado se sentían ahora insuficientes. «Esto no tiene sentido», gritó Julia de repente, rompiendo sus propias cadenas de duda. «David no puede ser tu hijo. Eres un ladrón. Lo que tú y María hicieron está mal. Gustavo, defiéndete. Diles que esto es una locura». «Julia, no me digas». La voz de Gustavo era un susurro quebrado. «No puedo seguir ignorando lo que está pasando. Tal vez David sí es su hijo». El rostro de Julia se paralizó. ¿Estaba escuchando bien? Su vida, su mundo de seguridad, estaba colapsando y todo se reducía a un niño al que nunca había conocido. El corazón de Gustavo latía con fuerza, cada golpe siendo una punzada de culpa, de revelaciones no deseadas. De repente un zumbido resonó y todos los ojos se volvieron a un grupo de hombres que entraba al salón. Eran mucho más que simples invitados. Eran abogados, los ojos afilados como cuchillos. «Vamos a tener que ordenar esto legalmente», uno de ellos dijo, y la formalidad en su tono hizo que todos se estremecieran. Daba igual si se trataba de un hijo perdido o de secretos familiares. El tema clave aquí era la propiedad, y la lucha por David parecía que estaba apenas comenzando. «No puedes llevarte a mi hijo», gritó Maraya, su voz desgarrada, llena de una desesperación primitiva que resonó en cada rincón de la mansión. Se volvió hacia Gustavo. «Esto es un juego para ti. Todo lo que tienes nunca ha sido real. Si de verdad me amabas, defenderías a David. Harías». En silencio era atronador antes de que alguien al fondo de la sala dijera: «¿Es que nadie sabe la verdad sobre Gustavo?». Los murmullos resurgieron, más fuertes que nunca, como ecos que se repiten. La desconfianza ardía en el aire. El caos en la mansión fervía, sorprendiendo a todos. ¿Qué verdad, qué secretos se escondían? La atmósfera se tornó electrizante. Y en medio de todo, David, sintiéndose perdido entre dos mundos, preguntó en voz baja: «¿Yo no tengo un lugar aquí, verdad?
Sus palabras cayeron como una piedra en un lago en calma, generando ondas que prometían profundos cambios. Todo aún estaba por desatarse. David, sintiéndose perdido entre dos mundos, preguntó en voz baja: «¿Yo no tengo un lugar aquí, verdad?». Sus palabras cayeron como una piedra en un lago en calma, generando ondas que prometían profundos cambios. La atmósfera se encajonó, pesada y tensa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Pablo, el padre biológico de David, no se movió. Su mirada fe. Gustavo respiró hondo. El odio y la furia se agolpaban dentro de él. «¿Cómo puedes decir eso? ¡Eres un extraño!», gritó Julia, incapaz de contener su furia. «No tienes derecho a interrumpir nuestra vida así». Su voz tembló, y en un movimiento rápido se giró hacia Gustavo. «¿Por qué no me dijiste que algo así podría suceder? ¡Eres un irresponsable!». El murmullo creció, mezclándose con miradas de furia, preocupación y asombro. La multitud se palpaba. Las primeras reacciones eran las de personas emocionadas, queriendo saber más sobre este giro inesperado. Maraya, ahora empoderada por la revelación, dio un paso al frente. «Él no es un extraño, es tu hijo también, Gustavo». Con cada palabra, su fuerza crecía. El dolor y la pasión llenaban el aire. «¿Qué?». Las palabras escaparon de los labios de Gustavo. Había una confusión explosiva en su mente. «¿Cómo puedes...». Antes de que pudiera terminar la frase, el sonido de un cristal rompiéndose llenó la sala. Un sirviente, temblando, dejó caer una copa de vino en el suelo. El líquido tinto se extendió como una mancha de sangre, una señal burlesca de lo que seguía. La tensión del cuarto se palpó, resonando con el estallido. David, observado por todos, se encogió, sintiendo el peso de unas vidas caóticas sobre sus pequeños hombros. «Espera, yo solo quiero...». Su voz se apagó. Estaba atrapado en una tempestad que ni él comprendía. En ese momento las puertas se abrieron de golpe y entró un hombre alto, de mirada fija y escandalosamente familiar. Su llegada fue como un rayo que desató la tormenta. «Soy yo, Enrique», anunció, su voz quebrada pero determinante. «El hermano de Gustavo. Vengo a contar la verdad». Las miradas se agruparon en él. La revelación se desbordó como un torrente. Gustavo, ahora lleno de inquietud, sintió el frío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, el sudor goteando por su frente. «¿Te acuerdas de la noche que desaparecí?». Enrique continuó, su voz fuerte. «Tu madre no nos dio la opción de volver. Ella decidió por nosotros. La fortuna que tienes ha sido construida a base de secretos, pero yo he llegado para corregirlo. David es mi sobrino, y se acabó este juego». Las palabras golpearon a Gustavo con toda su fuerza. La sala se llenó de murmullos, cada invitado sintiendo que el suelo temblaba. La familia, la fortuna, todo repentinamente hizo eco de traiciones profundas. Las sombras que se proyectaban se llenaron de un brillo inquietante y destructivo. Julia se tambaleó y Maraya se llevó las manos a la boca, intentando contener el torrente de emociones. David miró a su alrededor, sorprendiendo a todos. «¿Ustedes son mi familia de verdad?». Su voz, pequeña y temblorosa, resonó. Era el niño que buscaba amor, pero frente a la tormenta de secretos, solo había dudas. «¡No, no puede ser!», Gustavo protestó, cada palabra llevada por el pánico. Pero el tsunami de revelaciones seguía su curso. La verdad no pudo ser desmentida. Pablo se adelantó. «Este niño necesita saber quién es. Él merece la verdad». Las manos de él y Maraya se unieron, uniendo no solo cuerpos, sino un destino.
Mientras las miradas se volvían hacia ellos, una nueva comprensión caía en los rostros de los presentes. El giro había estallado el mundo en pedazos, dejando atrás lo que alguna vez fue. La pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo se reconstruirá este rompecabezas? ¿Quién realmente tiene derecho a lo que llaman familia? Todo seguía girando, y en un rincón oscuro de la sala, una figura encapuchada observaba. Nadie notó su presencia, pero su mirada ardía con un descontento irrevocable. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo nuevamente, como si la tormenta solo hubiera comenzado. David, sintiéndose perdido entre dos mundos, preguntó en voz baja: «Yo no tengo un lugar aquí, ¿verdad?». Sus palabras cayeron como una piedra en un lago en calma, generando ondas que prometían profundos cambios. La atmósfera se encajonó, pesada y tensa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Pablo, el padre biológico de David, no se movió, su mirada fija en el niño. «No te preocupes, hijo. Yo estoy aquí ahora». Pero la calma en su voz era solo una capa superficial sobre el caos. «Gustavo, eres un extraño», gritó Julia, incapaz de contener su furia. «No tienes derecho a interrumpir nuestra vida así». Su voz tembló, y en un movimiento rápido se giró hacia Gustavo. «¿Por qué no me dijiste que algo así podría suceder? ¡Eres un irresponsable!». El murmullo creció, mezclándose con miradas de furia, preocupación y asombro. La multitud se palpaba. Las primeras reacciones eran las de personas emocionadas, queriendo saber más sobre este giro inesperado. Maraya, ahora empoderada por la revelación, dio un paso al frente. «Él no es un extraño. Es tu hijo también, Gustavo». Con cada palabra, su fuerza crecía. El dolor y la pasión llenaban el aire. ¿Qué? Las palabras escaparon de los labios de Gustavo. Había una confusión explosiva en su mente. «¿Cómo puedes...?» Antes de que pudiera terminar la frase, el sonido de un cristal rompiéndose llenó la sala. Un sirviente, temblando, dejó caer una copa de vino en el suelo. El líquido tinto se extendió como una mancha de sangre. Una señal burlesca de lo que seguía. La tensión del cuarto se palpó, resonando con el estallido. David, observado por todos, se encogió, sintiendo el peso de unas vidas caóticas sobre sus pequeños hombros. «¡Espera! ¡Yo solo quiero...» Su voz se apagó. Estaba atrapado en una tempestad que ni él comprendía. En ese momento, las puertas se abrieron de golpe y entró un hombre alto, de mirada fija y escandalosamente familiar. Su llegada fue como un rayo que desató la tormenta. «Soy yo, Enrique», anunció, su voz quebrada, pero determinante. «El hermano de Gustavo. Vengo a contar la verdad». Las miradas se agruparon en él. La revelación se desbordó como un torrente. Gustavo, ahora lleno de inquietud, sintió el frío recorrer su espalda. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, el sudor goteando por su frente. «Desde el día en que nacimos, he cargado con un secreto que nunca debió quedarse en las sombras». La mirada intensa de Enrique recorrió la sala. «Todo lo que has creído sobre quién eres, Gustavo, es una mentira. La fortuna que tienes proviene de algo mucho más oscuro». Se hizo un silencio absoluto. Cada palabra era un golpe en el pecho. Enrique continuó, casi sin aliento. «Esa empresa que construiste está manchada por el dolor, no solo por lo que hiciste a Maraya y el hijo que te robaste, sino por otros actos horribles que jamás conociste. Tu madre era parte de un círculo oscuro, Gustavo, y tu fortuna está sembrada de sangre.
La multitud apenas podía creer lo que escuchaba. Murmullos de incredulidad inundaron la sala. Gustavo se tambaleó, sus ojos reflejando la tormenta de emociones que lo invadían. «No, eso no puede ser», murmuró, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. Enrique respiró hondo, su voz llena de rabia. «Es verdad, eres un ladrón, heredero de un legado que nunca debiste heredar. David, él no solo es tu hermano, es la parte que pensaste que habías dejado atrás». La tensión creció, cada rostro en la sala lleno de asombro. Julia, sin palabras, se sintió despojada de su propia realidad. «No puedo creer lo que dices». Su voz temblaba. Maraya, furiosa y desesperada, se volvió a Gustavo. «Esto no es solo sobre nosotros. Es por el futuro de David. ¿Vas a seguir tapando la verdad?» Gustavo, ahora tambaleándose por cada revelación, sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, como si cada palabra de Enrique lo hubiera despojado de su esencia. Fue entonces cuando escucharon un grito. Un aguijón de horror atravesó la sala. Un haz de luz iluminó el rostro de la figura encapuchada en un rincón. «Todo lo que ustedes creen saber está a punto de cambiar para siempre. Soy el verdadero dueño de esta fortuna y vendré por lo que es mío». Los murmullos se intensificaron. Se sintieron como relámpagos en el aire. Los rostros antes incrédulos, ahora llenos de temor y confusión. La figura se despojó de su capa y reveló un rostro que resonó en la memoria de todos. Un rostro que había estado perdido por años. «Soy yo, la hermana de Gustavo. Y esto es solo el comienzo». La sala se sumió en un caos absoluto. La revelación sobre la hermana perdida de Gustavo, su papel en la historia, se apoderó de la atmósfera. Cada persona en la habitación sintió que su mundo temblaba. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿La familia que conocemos o la que creíamos perdida? David miró a su alrededor, sintiendo que el piso se desvanecía bajo sus. «¿Qué lugar tengo en todo esto?». Sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Era un niño afortunado o un peón en un juego que nunca eligió jugar? Las preguntas ardían en el aire. El secreto más oscuro aún estaba por revelarse. ¿Qué consecuencias traería esta tormenta? La verdad estaba a la vuelta de la esquina, lista para explotar. Todo apenas comenzaba. La sala se llenó de murmullos. La figura encapuchada miró a todos con unos ojos fríos y resplandecientes. «Soy la hermana de Gustavo», dijo, dejando caer la capucha. Su cabello largo y desordenado se movió como sombras oscuras. «Me llamo Valeria y he venido para desmantelar esta mentira». El aire se volvió denso. Un silencio sepulcral ocupó la habitación. Cada persona en la sala sentía el peso del anuncio. Gustavo casi se desploma y su voz salió como un susurro. «No, no puede ser». Su mundo se tambaleó. La revelación de una hermana que creía perdida. «¿Qué quieres decir con que eres su hermana?», preguntó Julia con un tono desafiante, pero su mano temblaba. David, aún aferrado a la mano de Maraya, miraba confundido. El escándalo crecía y la incertidumbre se apoderó de todos. Desde que éramos pequeños, nuestra familia fue destruida por secretos enterrados. Continuó Valeria, su voz resonando en la sala. Gustavo jamás supo la verdad sobre su herencia. La fortuna que creía suya tiene sangre en las manos. Y David es más que un sobrino, el hijo que Gustavo nunca quiso reconocer. Gustavo sintió cómo su corazón se detuvo. «¿Qué has dicho?». La confusión, el dolor y la ira lo invadieron. Cada mirada de los asistentes lo traspasaba, sintiendo el juicio colectivo como lanzas en su piel. «No puede ser cierto. Soy su padre. Él es mi hijo.
Valeria se acercó, su mirada intensa. ¿Es tu hijo? ¿De verdad piensas que puedes llamarlo así después de todo lo que has hecho? Su voz chorreaba desprecio. Te acusaré. No puedes escaparte de tu pasado. Y él, David, merece conocer la verdad. Las murmullos de la multitud se elevaron. María sintió que el suelo se hundía bajo su peso. ¿Qué tipo de verdad? Su voz tembló mientras se dirigía a Valeria. Ella ya sabía. Un terror profundo la alcanzó. ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué más escondes? Valeria ignoró el cuestionamiento. Su mirada se posó en David. Eres parte de una historia muy oscura, niño. La única manera de salir es trayendo la verdad a la luz. ¿Verdad? Repitió David, sus ojos llenos de miedo. ¿Por qué nadie me habla de esto? Gustavo, entre la incredulidad y el miedo, sintió cómo su vida y su reputación se desmoronaban. No me digas esto. Valeria, tú no sabes lo que estás diciendo. Todo lo que construiste sobre daños, cortó ella. ¿Sabes que nuestra madre tenía un plan? Ella fue la responsable de separarnos. Ella estaba metida en cosas peligrosas y ocultas. Te dio esa fortuna sobre cuerpos caídos. El susurro de la multitud cambió a gritos, y Gustavo, bañado en sudor, empezó a tambalearse. No, es una mentira. Su rechazo solo provocó más incredulidad por parte de los presentes, así como el silencio inquietante que se apoderaba de la sala. Todo se desbordó cuando un grito estridente rompió el caos. Una mujer, al fondo, se había desplomado al suelo. ¡El niño! ¡El niño! Su voz se cortó en llanto. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Era Nora, la mejor amiga de Julia. Él no es un niño cualquiera. Lo vi en las noticias. Ha sido un niño desaparecido desde hace años, y es por culpa de su madre. El aire se volvió helado. Las miradas se multiplicaron, y el grito resonó como un eco que proyectó sombras sobre cada rincón de la mansión. Gustavo, el hombre que todo lo tenía, sintió que el vacío se abría a su alrededor. ¿Qué dices?, preguntó, sus manos temblando. Nadie podía haber previsto lo que vendría. La confusión y la revelación destrozaban cada ilusión. Una verdad oculta que podría cambiar todo. La gente empezó a murmurar, cuestionando no solo a Gustavo, sino a cada ser en la sala. David, con la mirada asustada, hizo una pregunta que retumbó en el silencio. ¿Soy un niño perdido? Su voz era un susurro, pero resonó como un trueno. Todo el mundo observaba, sintiendo el peso de cada vida arruinada. En ese instante, Gustavo no supo qué responder. La presión se acumulaba y una oscuridad profunda se cernía sobre ellos. Las respuestas que buscaban parecían más esquivas que nunca, y la sala era un escenario que mantenía la promesa de una tormenta aún mayor. Nadie estaba a salvo. Nadie tenía el control. Y David, el niño que había provocado todo esto, se convirtió en el epicentro del caos. Esto aún no ha terminado, murmuró Valeria, con un intento resuelto de mantener el coraje. La verdad no se irá a ninguna parte. Tienen mucho que enfrentar. Sus palabras colisionaron en el aire, dejando un residuo inquietante. El sueño de una vida normal se desvanecía, y lo que se avecinaba era una lucha por descubrir quiénes eran realmente todos ellos. Mientras el silencio caía nuevamente, una sombra oscura se aproximó. Algo más profundo y perturbador estaba por revelarse, prometiendo cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. La sala se tensó
Aún más. Cada respiración se sentía pesada. La revelación de Valeria apenas comenzaba a sentarse en las mentes de los presentes. Gustavo, atrapado en un torbellino emocional, intentó procesar lo que escuchaba. ¿Eres su hermana? ¿Qué más tienes que ocultar? Su voz temblaba de incredulidad. Es hora de que todos sepamos la verdad. Valeria anunció con una determinación que caló hondo en todos. No solo somos hermanos. La familia que creías tener es una fachada. Todo lo que construiste se basa en mentiras. Gustavo sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de Valeria resonaba como un martillo golpeando su confianza. Julia, observando el espectáculo, se sentía cada vez más enloquecida. Esto no puede estar pasando. Valeria, ¿qué pretendes con todo esto? Su voz estaba al borde del llanto. Antes de que Valeria pudiera contestar, David, inquieto y asustado, se volvió hacia su madre, María. ¿Es cierto, mamá? ¿Soy realmente parte de todo esto? Sus ojos estaban llenos de un miedo desbordante. El niño no sabía qué pensar, sintiéndose atrapado entre volátiles emociones. Lo que sea cierto, tienes que escucharlo. Valeria continuó. Su tono se tornó más suave. Tú, David, eres el vínculo que puede sanar viejas heridas, pero necesitas conocer la verdad. Su mirada se posó en Gustavo. Y tú también tienes que enfrentar tu pasado. David, confundido, interrumpió. ¿Pero de qué hablas? ¿Qué quieres decir con que estás aquí para sanar? Era un grito desesperado, lleno de angustia. Porque la verdad no es solo sobre ustedes tres. Valeria respondió, dejando caer la bomba. Hay más. Gustavo, nunca fuiste el único hijo. Tu padre y su verdadera historia con nosotros está enterrada. Gustavo sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué? Murmuró. De repente, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe. Un hombre entró, de estatura imponente y con mirada desafiante. «Hablando de mi hermano», dijo con una voz profunda y familiar. El rostro de Gustavo palideció. ¿Ricardo? Su apellido, un eco del pasado que pensó haber dejado atrás. Ricardo era su hermano mayor, quien había desaparecido años atrás. «¿Pensaste que estaba muerto?», continuó Ricardo, acercándose con determinación. «Pero he estado aquí todo el tiempo. Estaba esperando el momento de revelar la verdad». La sala se tambaleó con el peso de la revelación. Julia, atónita, miró a Gustavo. «¿Por qué no me dijiste que tenías otro hermano? ¿Qué más hay oculto?» Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Tu familia está construida sobre mentiras. No solo somos hermanos, también somos parte de una red oscura de secretos que ni te imaginas». Las miradas se multiplicaron en la sala. «¿Qué quieres decir?», preguntó Maraya, la inquietud marcada en su voz. Ricardo se acercó a David. «La historia está llena de horribles verdades y tú eres el hilo que unirá todo». Fue entonces que un grito resonó. Fue el sonido desgarrador de Maraya, quien se llevó las manos a la cabeza. «No, no puede ser. Esto no está pasando». Lloraba, el dolor era palpable en su voz. La multitud miraba, atrapada entre el horror y la expectación. «Tu madre nunca quiso que supieras la verdad, no solo de mí, sino de lo que realmente pasó en nuestra familia», continuó Ricardo, su mirada fija en Maraya. «Familia que estuvo involucrada en cosas que no deberías conocer ahora. Pero tú, David, eres la clave para abrir todo lo que creímos perdido».
El aire se volvió denso de tensión. ¿Qué verdad? David comenzó a temblar. Cada sílaba era como un golpe en su pequeño corazón. La sensación de naufragio y confusión se apoderaba de él. Ricardo dio un paso atrás. La atmósfera oscura se espesaba. La razón por la cual desaparecí, la razón por la cual nuestra familia se fragmentó, es algo que no ha terminado. Y tú, David, llevas un nombre que trae consigo un legado que no se puede ignorar. Algo que nuestros padres decidieron ocultar y que ahora, a través de ti, se revelará. Gustavo, enfrentado a su historia, sintió que su mundo se tambaleaba aún más. ¿Qué quieres decir con legado? ¡Dímelo ya! Su voz subió, y la desesperación fue palpable. «Voy a mostrarte», respondió Ricardo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó un objeto de su saco. Era un viejo libro, desgastado y cubierto de polvo. Esto contiene la verdad que ha estado oculta por generaciones, la historia de nuestra familia y de quiénes somos. Lo levantó. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y miedo. ¡Es el momento de abrirlo! El silencio se adueñó del lugar, pero el miedo era palpable. El libro, con su peso y significado, parecía ser el catalizador de un futuro que nadie podía prever. ¿Listos para descubrir lo que realmente significa ser parte de esta familia?, murmuró Ricardo, sosteniendo el libro con fuerza, y todos sintieron el miedo correr por sus venas, porque lo que estaba a punto de desatarse cambiaría todo. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad que habían estado evadiendo? ¿O el legado que traía consigo Ricardo sería un peso demasiado grande para sobrellevar? La sala se tensó aún más. Cada respiración se sentía pesada. La revelación de Valeria apenas comenzaba a sentarse en las mentes de los presentes. Gustavo, atrapado en un torbellino emocional, intentó procesar lo que escuchó. ¿Qué más tienes que ocultar? Su voz temblaba de incredulidad. Es hora de que todos sepamos la verdad. Valeria anunció con una determinación que caló hondo en todos. No solo somos hermanos. La familia que creías tener es una fachada. Todo lo que construiste se basa en mentiras. Gustavo sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de Valeria resonaba como un martillo golpeando su confianza. Julia, observando el espectáculo, se sentía cada vez más enloquecida. Esto no puede estar pasando. Valeria, ¿qué pretendes con todo esto? Su voz estaba al borde del llanto. Antes de que Valeria pudiera contestar, David, inquieto y asustado, se volvió hacia su madre, María. ¿Es cierto, mamá? ¿Soy realmente parte de todo esto? Sus ojos estaban llenos de un miedo desbordante. El niño no sabía qué pensar, sintiéndose atrapado entre volátiles emociones. Lo que sea cierto, tienes que escucharlo. Valeria continuó. Su tono se tornó más suave. Tú, David, eres el vínculo que puede sanar viejas heridas. Pero necesitas conocer la verdad. Su mirada se posó en Gustavo. Y tú también tienes que enfrentar tu pasado. David, confundido, interrumpió. ¿Pero de qué hablas? ¿Qué quieres decir con que estás aquí para sanar? Era un grito desesperado, lleno de angustia. Porque la verdad no es solo sobre ustedes tres. Valeria respondió, dejando caer la bomba. Hay más, Gustavo. Nunca fuiste el único hijo. Tu padre y su verdadera historia con nosotros está enterrada. Gustavo sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué? Murmuró.
De repente, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe. Un hombre entró, de estatura imponente y con mirada desafiante. «¿Hablando de mi hermano?», dijo con una voz profunda y familiar. El rostro de Gustavo palideció. ¿Ricardo? Su apellido, un eco del pasado que pensó haber dejado atrás. Ricardo era su hermano mayor, quien había desaparecido años atrás. «Pensaste que estaba muerto», continuó Ricardo, acercándose con determinación. «Pero he estado aquí todo el tiempo. Estaba esperando el momento de revelar la verdad». La sala se tambaleó con el peso de la revelación. Julia, atónita, miró a Gustavo. «¿Por qué no me dijiste que tenías otro hermano? ¿Qué más hay oculto?». Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Tu familia está construida sobre mentiras. No solo somos hermanos, también somos parte de una red oscura de secretos que ni te imaginas». Las miradas se multiplicaron en la sala. «¿Qué quieres decir?», preguntó Maraya, la inquietud marcada en su voz. Ricardo se acercó a David. «La historia está llena de horribles verdades. Y tú eres el hilo que unirá todo». Fue entonces que un grito resonó. Un aguijón de horror atravesó la sala. Una mujer al fondo se había desplomado al suelo. «¡El niño! ¡El niño!». Su voz se cortó en llanto. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Era Nora, la mejor amiga de Julia. «Él no es un niño cualquiera. Lo vi en las noticias. Ha sido un niño desaparecido desde hace años. Y es por culpa de su madre». El aire se volvió helado. Las miradas se multiplicaron. Y el grito resonó como un eco que proyectó sombras sobre cada rincón de la mansión. Gustavo, el hombre que todo lo tenía, sintió que el vacío se abría a su alrededor. «¿Qué dices?», preguntó, sus manos temblando. Nadie podía haber previsto lo que vendría. La confusión y la revelación destrozaban cada ilusión. Una verdad oculta que podría cambiar todo. La gente empezó a murmurar, cuestionando no solo a Gustavo, sino a cada ser en la sala. David, con la mirada asustada, hizo una pregunta que retumbó en el silencio. «¿Soy un niño perdido?». Su voz era un susurro, pero resonó como un trueno. Todo el mundo observaba, sintiendo el peso de cada vida arruinada. «Esto aún no ha terminado», murmuró Valeria, con un intento resuelto de mantener el coraje. «La verdad no se irá a ninguna parte. Tienen mucho que enfrentar». Sus palabras colisionaron en el aire, dejando un residuo inquietante. El sueño de una vida normal se desvanecía, y lo que se avecinaba era una lucha por descubrir quiénes eran realmente todos ellos. Mientras el silencio caía nuevamente, una sombra oscura se aproximó. Algo más profundo y perturbador estaba por revelarse, prometiendo cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. En ese instante, un grito desgarrador surgió de la esquina de la sala. Una joven de no más de 20 años irrumpió como una tormenta, su rostro pálido y los ojos desorbitados. «Es un error. Yo soy su madre». El impacto de sus palabras cortó la respiración de todos. Gustavo se sintió desvanecer, mientras la joven señalaba a David con una mano temblorosa. «Yo le di a ese niño el nombre. Es mi hijo y no puedes llevártelo». La sala estalló en un caos absoluto. Los murmullos se convirtieron en gritos y las miradas apuntaban a cada rincón, buscando respuestas que no había. David, atrapado entre el horror y la confusión, lanzó una mirada hacia Gustavo. «¿Quién es esa?». Su voz era un susurro quebrado, y su inocencia iluminaba la oscuridad del momento. «Es mi madre». Gustavo sintió que la tierra se movía.
La revelación era un golpe certero. La joven se acercó a David, su voz temblorosa pero decidida. Nunca debiste estar con ellos. No sabes lo que te están ocultando. La habitación temblaba, cada persona sintiendo la electricidad en el aire. Valeria, sorprendida, retrocedió un paso. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste antes? La presión en el ambiente era abrumadora. Cada mirada fijada en la joven que decía ser la madre de David. Y con eso, el mundo de Gustavo, de Julia, de Valeria, de Maray, colapsó. Todo Ciembro se volvió confusión y caos. ¡No! Gritó Gustavo. No puede ser su madre. Yo soy su padre. Pero la joven no se movió. Su rostro estaba lleno de dolor y determinación, como si cada palabra fuera un hilo que separara el pasado del presente. Las preguntas volaban como balas. El niño en el medio de todo, David, sintió cómo el peso de su historia se hundía en su pecho, como un plomo. ¿Quién soy entonces? Su voz era un murmullo. La respuesta a esa pregunta, cargada de terror, podría cambiarlo todo. ¿Era el niño perdido o solo una pieza en un juego macabro del que no podía escapar? La tensión crecía y la incertidumbre se apoderaba de todo. Todo había cambiado, y lo que estaba a punto de estallar desataría un caos aún mayor. La sala se tensó aún más. Cada respiración se sentía pesada. La revelación de Valeria apenas comenzaba a sentarse en las mentes de los presentes. Gustavo, atrapado en un torbellino emocional, intentó procesar lo que escuchaba. ¿Es su hermana? ¿Qué más tienes que ocultar? Su voz temblaba de incredulidad. Es hora de que todos sepamos la verdad. Valeria anunció con una determinación que caló hondo en todos. No solo somos hermanos. La familia que creías tener es una fachada. Todo lo que construiste se basa en mentiras. Gustavo sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de Valeria resonaba como un martillo golpeando su confianza. Julia, observando el espectáculo, se sentía cada vez más enloquecida. ¡Esto no puede estar pasando! Valeria, ¿qué pretendes con todo esto? Su voz estaba al borde del llanto. Antes de que Valeria pudiera contestar, David, inquieto y asustado, se volvió hacia su madre, Maraya. ¿Es cierto, mamá? ¿Soy realmente parte de todo esto? Sus ojos estaban llenos de un miedo desbordante. El niño no sabía qué pensar, sintiéndose atrapado entre volátiles emociones. Lo que sea cierto, tienes que escucharlo. Valeria continuó. Su tono se tornó más suave. Tú, David, eres el vínculo que puede sanar viejas heridas, pero necesitas conocer la verdad. Su mirada se posó en Gustavo. Y tú también tienes que enfrentar tu pasado. David, confundido, interrumpió. ¿Pero de qué hablas? ¿Qué quieres decir con que estás aquí para sanar? Era un grito desesperado, lleno de angustia. Porque la verdad no es solo sobre ustedes tres. Valeria respondió, dejando caer la bomba. Hay más. Gustavo, nunca fuiste el único hijo. Tu padre y su verdadera historia con nosotros está enterrada. Gustavo sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué? Murmuró. De repente, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe. Un hombre entró, de estatura imponente y con mirada desafiante. Hablando de mi hermano, dijo con una voz profunda y familiar. El rostro de Gustavo palideció. ¿Ricardo? Su apellido, un eco del pasado que pensó haber dejado atrás. Ricardo era su hermano mayor, quien había desaparecido años atrás.
Pensaste que estaba muerto, continuó Ricardo, acercándose con determinación. Pero he estado aquí todo el tiempo. Estaba esperando el momento de revelar la verdad. La sala se tambaleó con el peso de la revelación. Julia, atónita, miró a Gustavo. ¿Por qué no me dijiste que tenías otro hermano? ¿Qué más hay oculto? Ricardo sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Tu familia está construida sobre mentiras. No solo somos hermanos, también somos parte de una red oscura de secretos que ni te imaginas. Las miradas se multiplicaron en la sala. ¿Qué quieres decir?, preguntó María, la inquietud marcada en su voz. Ricardo se acercó a David. La historia está llena de horribles verdades, y tú eres el hilo que unirá todo. Fue entonces que un grito resonó. Un aguijón de horror atravesó la sala. Una mujer al fondo se había desplomado al suelo. ¡El niño! ¡El niño! Su voz se cortó en llanto. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Era Nora, la mejor amiga de Julia. Él no es un niño cualquiera. Lo vi en las noticias. Ha sido un niño desaparecido desde hace años. Y es por culpa de su madre. El aire se volvió helado. Las miradas se multiplicaron y el grito resonó como un eco que proyectó sombras sobre cada rincón de la mansión. Gustavo, el hombre que todo lo tenía, sintió que el vacío se abría a su alrededor. ¿Qué dices?, preguntó, sus manos temblando. Nadie podía haber previsto lo que vendría. La confusión y la revelación destrozaban cada ilusión. Una verdad oculta que podría cambiar todo. La gente empezó a murmurar, cuestionando no solo a Gustavo, sino a cada ser en la sala. David, con la mirada asustada, hizo una pregunta que retumbó en el silencio. ¿Soy un niño perdido? Su voz era un susurro, pero resonó como un trueno. Todo el mundo observaba, sintiendo el peso de cada vida arruinada. «Esto aún no ha terminado», murmuró Valeria, con un intento resuelto de mantener el coraje. «La verdad no se irá a ninguna parte. Tienen mucho que enfrentar». Sus palabras colisionaron en el aire, dejando un residuo inquietante. El sueño de una vida normal se desvanecía, y lo que se avecinaba era una lucha por descubrir quiénes eran realmente todos ellos. Mientras el silencio caía nuevamente, una sombra oscura se aproximó. Algo más profundo y perturbador estaba por revelarse, prometiendo cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Y fue en ese instante cuando una explosión de luz iluminó la sala. La ventana más cerca estalló en 1000 pedazos y un grito desgarrador resonó fuera. Un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió en la mansión con armas en mano. «¡Todos al suelo!», gritaron, sus voces resonando como thunder en el aire. La escena se convirtió en un caos absoluto. Las personas gritaron y el pánico se desató. Gustavo se lanzó hacia David, protegiéndolo con su cuerpo. «No, no, esto no puede estar pasando». Su voz era un eco de su horror. Valeria, con los ojos llenos de miedo, miró a Gustavo. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos?» «Esos son hombres de negocios. Han estado detrás de los secretos de nuestra familia», gritó Gustavo, su voz llena de pánico y comprensión. «Nos quieren callar. Sabían que esto iba a suceder. Sabían que la verdad se revelaría». David, temblando, miraba alrededor. «¿Por qué? ¿Qué les hicimos?» Su voz tan pequeña, tan vulnerable en medio del caos. Ricardo, esquivando la lluvia de cristales que caían, miró a su hermano. «¿Lo que hemos desenterrado? ¿Lo que hemos revelado?
¡Es más grande que nosotros! Se volvió hacia los intrusos. ¡No nos llevarán! En ese instante, Gustavo entendió que la vida que había conocido estaba a punto de cambiar para siempre. La búsqueda de la verdad que había desencadenado se estaba convirtiendo en una batalla por sobrevivir. Y en medio de la confusión, un disparo resonó. El tiempo pareció detenerse. ¡David!, gritó Maraya con un terror palpable mientras el sonido reverberaba. Todos contuvieron la respiración. ¿Quién había caído? ¿Qué pasaría ahora? La pregunta resonaba en cada mente. La verdad no solo era peligrosa, era letal. ¿Quiénes eran realmente todos ellos? ¿Qué pasaría después de esa explosión de caos y revelación? La historia apenas comenzaba. La sala estaba en un caos absoluto. La joven que había irrumpido, afirmando ser la madre de David, comenzó a gritar desesperadamente: «¡Nunca debiste dejarme a tu suerte! Él me pertenece, no pueden llevárselo». Las palabras reverberaban, llenas de una angustia que se hacía palpable. Todos en la habitación se miraban unos a otros, tratando de procesar la situación. Gustavo, sintiéndose atrapado entre la vida de lujo que había construido y la cruda realidad de lo que estaba sucediendo, dio un paso al frente. «No, por favor, David es mi hijo, solo quiero protegerlo». Su voz temblaba, pero el fuego en su pecho lo mantenía de pie. «¿No protegerlo de qué?», gritó la joven, llevándose las manos a la cabeza. «¿De tus secretos? Él merece conocer la verdad. Todo lo que has hecho, ese dinero, esa vida, se basa en mentiras». Cada palabra era como un golpe, desnudando la fragilidad de la vida que Gustavo había construido. «Silencio». Todos se quedaron observando, sintiendo que el aire se volvía más denso. David, en el centro de todo esto, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué no puedo conocer la verdad? ¿Soy un niño perdido?». Su voz, tan pequeña, resonó en la habitación, rompiendo corazones. En medio de la tormenta, Valeria se adelantó. «Es momento de que todos enfrentemos nuestras verdades», dijo con firmeza. «David es la clave para curar las viejas heridas, pero también es la oportunidad para que tú, Gustavo, recojas los pedazos que has dejado atrás». Sus ojos se encontraron y por un instante lo que había sido hostilidad se transformó en una pizca de entendimiento. De repente, los hombres de negro que habían irrumpido en la mansión comenzaron a moverse, exigiendo silencio. «Necesitamos esto bajo control. Ustedes son un estorbo. Este secreto tiene que permanecer oculto», uno de ellos dijo. Su tono era oscuro y amenazador. Pero en lugar de ceder al miedo, Gustavo se volvió hacia ellos, la determinación brillando en sus ojos. «No, he estado huyendo de mis errores durante demasiado tiempo. No permitiré que se lleven de nuevo lo que me pertenece. Si hay que luchar por la verdad, lo haré». La tensión en la habitación se volvió palpable. El ambiente estaba cargado, como si una tormenta fuera a estallar en cualquier momento. David retrocedió un poco, pero Maraya, su madre, lo tomó de la mano. «Aquí estoy contigo. Nadie te hará daño». Era tranquila, pero firme. Ricardo, el hermano perdido de Gustavo, dio un paso adelante. «No hay salida. Nos han hecho creer que esto solo nos afecta a nosotros. Pero no es así. Todos ustedes son parte de esta historia. David, tú también. Y más vale que nos unamos para descubrir la verdad antes de que lo pierdas todo de nuevo». El hondo suspiro de la multitud resonó en el aire. Las palabras de Ricardo parecían calar hondo en cada uno de ellos. Con un movimiento de mano,
Ricardo exigió que todos Esta es nuestra oportunidad de enmendar lo que ha sido roto. ¿Quién está dispuesto a seguir? Gradualmente, varios presentes comenzaron a asentir. La vieja rivalidad, el rencor, todos parecían desvanecerse, dejando espacio para algo nuevo. Unidad en medio del caos. Fue entonces que la joven madre se acercó, mirando a Gustavo a los ojos. Si es cierto que David es tu hijo, entonces haz lo correcto. Todos merecemos verdad y redención. La tensión comenzó a disiparse. Gustavo, con el corazón en la mano, dio un paso hacia David. Estoy aquí contigo. Juntos enfrentaremos esto, sean quienes sean esos hombres. Y así todos se agruparon, creando una pequeña fortaleza humanitaria en medio del tumulto. Justo cuando parecía que la calma comenzaba a instaurarse, el entorno exterior se iluminó de manera brusca. Alguien había encendido la luz de la entrada, dejando entrever la llegada de más personas. Un nuevo grupo había llegado, y la pregunta en el aire era clara. ¿Quiénes serían esta vez? Y ahí, con las miradas unidas, sabían que la verdad aún les deparaba sorpresas. Se estaban preparando para lo que vendría, con la fe renovada de que podrían enfrentar lo que el destino les tenía reservado. Pero eso era una historia que apenas comenzaba. Y tú, querido lector, también te unes a esta historia. Es tu momento de apoyar nuestro esfuerzo. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ni una sola de nuestras próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido emocionante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías acerca de este desenlace. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. ¿Serás parte principal de nuestra comunidad? Esperamos tus R.